Buenos días, hoy 12 de mayo a las 9 de la mañana damos inicio a la audiencia del caso del grafitero en contra del señor William Ness por los cargos de homicidio. Damos la palabra a la Fiscalía para que plantee la teoría del caso. Buenos días, su señoría, mi nombre es Laura Gutiérrez y vengo en representación de la Fiscalía. Procederé a mencionar la teoría del caso. Trípido Becerra, un menor de edad de 16 años, ejercía en su tiempo libre el arte de grafitear las paredes de la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba. El día 19 de agosto de 2011 se encontraba Trípido con sus dos amigos, Salvatore García y Franco Stelo Díaz, expresando su arte en la calle 116 con la avenida Boyacá. Al ver que un policía, William Ness, se acercaba a ellos, estos salieron corriendo y a pesar de la advertencia de que se detuvieran, estos emprendieron la huida y se escondieron. El policía encontró a Trípido y Salvatore, los requisó y aunque encontró todo normal, les pidió que lo acompañaran al CAI. Mientras el policía solicitaba a Salvatore que lo acompañara, Trípido huyó. El policía disparó en forma de advertencia para detenerlo y le dio en la espalda a Trípido Becerra. Al verlo caído, solicitó ayuda a unos civiles, lo montaron a un carro y al llegar a la clínica Shayo, los dictámenes médicos indicaron que había llegado muerto. El problema en cuestión es si el policía William actuó o no bajo la causal eximente de responsabilidad número 3, es decir, actuar en estricto cumplimiento de un deber legal, y si por lo tanto es o no responsable de la muerte. Como se verá a continuación, no actuó bajo el estricto cumplimiento de un deber legal y por lo tanto sí es responsable de la muerte. Por lo anterior, la Fiscalía solicita que se impute el delito de homicidio. El artículo 103 del Código Penal tipifica el delito de homicidio. El artículo 29 del Código de Policía Nacional indica que solo cuando sea estrictamente necesario la policía puede emplear la fuerza. El artículo 30 del Código de Policía Nacional indica que siempre deben utilizar los medios más eficaces y menos dañinos al momento de capturar a una persona y que no pueden utilizar armas de fuego si el fugitivo no las utilizó primero para facilitar o proteger su vida. Y finalmente el artículo 49 del Código Penal habla de la privación del derecho a la tenencia y el porte de armas. Esta causal no aplica en el presente caso por los motivos que vamos a ver a continuación. Entonces, primero, ¿qué es una causal eximente de responsabilidad penal? Estas en el ordenamiento jurídico colombiano se tipifican en el artículo 32 del Código Penal. Son circunstancias que liberan de responsabilidad al autor de un delito. Esto permite que el delincuente no sea sancionado aún habiendo cumplido lo que está tipificado en la ley. Es decir, existen unas circunstancias que lo eximen de responsabilidad. En el presente caso, ¿qué es actuar bajo estricto cumplimiento de un deber legal? Es cuando para un agente es imposible actuar en una forma distinta sin faltar a una obligación emanada de la ley. Es decir, que está autorizado u obligado por mandato legal para violar un derecho ajeno. Para que esta causal se aplique, deben cumplirse 4 requisitos. Primero, que exista un deber jurídico, es decir, que no haya una carga moral. El deber jurídico del policía es preservar el orden social. Sin embargo, se debe evitar atentar contra las personas, sobre todo si estos no evidencian ningún peligro, ni para el agente ni para la sociedad. Al fin y al cabo, Trípido solamente estaba haciendo un grafiti. El segundo requisito es que el deber debe ser estricto, es decir, que la facultad de los policías de portar armas de fuego no es ilimitada, sino que existen ciertas normas, como las mencionadas anteriormente, que ponen un límite al uso de las armas de fuego. Esta causal no acobija las extralimitaciones, los casos de desviación de poder y los excesos que escapen a la competencia del funcionario. El policía William Ness no acató las normas y se extralimitó abusando entonces de su poder y generando la muerte del grafitero. La tercera característica es la necesidad de ejecutar la conducta típica. Acá es cuando se analiza si el agente pudo o no actuar de una forma diferente. Como se mencionó anteriormente, el artículo 30 del Código Penal indica que el policía solamente puede emplear las armas de fuego si el fugitivo las utiliza primero. Este agente de policía pudo escoger medios más eficaces, causando menos daño a la integridad del sujeto. Entre muchas otras cosas, pudo llamar a más patrullas para que lo ayudaran, pudo disparar en otra dirección y si tenía la intención de lastimar al menor de edad, pudo dirigir el disparo hacia las piernas y no a la espalda. El Consejo de Estado indica que si la vida e integridad física del actor no corría en peligro,
El deber legal era abstenerse de accionar el arma y dar parte a las unidades policiales para que lo ayudaran. Y la cuarta y última característica es que debe actuar con la finalidad de cumplir el deber o la carga impuesta. A pesar de que este policía tenía la intención de preservar el orden público, terminó violando el derecho a la vida de Trípido, al igual que estaba coartándolo de expresar su arte y su ideología libremente. El Consejo de Estado, en la sentencia del 17 de marzo de 2011, dijo, abro comillas, los miembros de la policía pueden usar las armas autorizadas por la ley como medida extrema, de acuerdo con la gravedad del caso, bajo el principio de proporcionalidad, el estado de necesidad y de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Pueden aplicar la coerción, que es un medio material, legal y de última instancia para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares. En esta misma sentencia, el Consejo de Estado dijo, abro comillas, en el sublite, como ya se analizó, el demandante no estaba legitimado por la ley para accionar su arma de dotación, motivo por el cual terminó excediéndose en sus atribuciones, con consecuencias funestas, sin haber lugar y necesidad de ello. Por cuanto a la información que tenía hasta ese momento del automotor en fuga, no evidenciaba un grado sumo de peligrosidad, cierro comillas. En el presente caso, no había nada que indicara que el grafitero fuera un sujeto peligroso. Es por esto que él se extralimitó de sus funciones. En conclusión, basándose en el incumplimiento del artículo 29 y 30 del Código de Policía Nacional, y debido a que no se cumplen los requisitos para aplicar la tercera causal que eximente responsabilidad, y como hubo un uso indiscriminado de los disparos por parte del policía, este policía es completamente responsable, por lo que se le pide a su señoría que aplique la pena correspondiente al artículo 103 del Código Penal, es decir, la de homicidio, y solicita que por el artículo 49 del Código Penal se prive a la gente de tener el derecho a la tenencia y porte de armas. Muchas gracias. Escuchada la Fiscalía, damos la palabra al Ministerio Público para que haga la intervención. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Laura Natalia Tavares y vengo en representación de la Procuraduría. En primer lugar, la Procuraduría debe hacer anotación a que el derecho a la vida es inviolable dentro del ordenamiento jurídico colombiano, así como la misma Constitución impone en el artículo 218 y en el artículo 2 que el cuerpo de policía y los demás autoridades de la República deben asegurar la protección, el orden dentro de la sociedad, así como proteger a todas las personas residentes dentro del territorio en su vida, honra, bienes y creencias. La Procuraduría conceptúa que se le debe imputar el delito de homicidio al señor William Ness por las siguientes razones. En primer lugar, se afirma en el Código de Policía que el accionar o el utilizar la fuerza, en algunos casos le es permitido a la policía, siempre y cuando constituya una amenaza evidente para el orden público y una amenaza para él mismo como persona. Así que el proceder incorrecto del señor Trípido Becerra, el cual se dio a la fuga, lo constituye como tal una amenaza evidente en primer lugar y no constituye una respuesta a un ataque como lo hizo el señor policía. El artículo 29 y el artículo 30, que me permito citar, afirman que, artículo 29, solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. Y en segundo lugar, el artículo 30 afirma que para preservar el orden público, la policía empleará solo medios autorizados por la ley o el reglamento y escogerá siempre entre los eficaces aquellos que causan menor daño a la integridad de la persona y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden y su restablecimiento. Por tal razón, es evidente que en el caso concreto, el señor William Ness no utilizó el bien menos peligroso o el que causara menos daño a la integridad de la persona, debido a que utilizó un arma de fuego en primer lugar y además disparó justo a la cavidad superior del cuerpo, causándole así la muerte. Además, el Código de Policía afirma que los medios no se deben utilizar más allá de lo indispensable. Exactamente por este motivo, el señor policía debía haberlo utilizado solo en el momento que quería cohibir al señor Trípido Becerra
de utilizar los pigmentos para dañar la propiedad privada, debido a que no lo utilizó para tales medios, sino para impedir su fuga. Una vez capturado y una vez afirmado, que los mismos hechos lo afirman, que no presentaba ningún tipo de peligro para alguno de los presentes ahí, el señor Trípido Becerra se dio la fuga y en ese momento él disparó. La Procuraduría considera que, si bien es cierto que el señor Trípido Becerra actuó de mala fe al haber dañado la propiedad privada, este actuar de mala fe, la acción de dañar la propiedad privada de esa misma manera, no constituyó como tal un daño eminente para la sociedad. Esto debido a que no consideraba ningún tipo de daño a la integridad del policía ni de los que lo rodeaban. El servicio de policía como tal se debe centrar en todos los medios al alcance para reducir a los presuntos infractores y a los delincuentes mediante uso de elementos de protección y de acción con letalidad reducida. Un arma de fuego no tiene una letalidad reducida. Segundo, debe reducir las expectativas de muerte o de lesiones, y evidentemente en este caso se causó una muerte. Los miembros de la policía además deben usar las armas autorizadas por la ley con medida extrema, debe ser una medida extrema, y en este caso el policía podía haber usado muchas más vías para detener al señor, como pedirle ayuda a un colega o a alguna persona que estuviera pasando. No tenía ninguna necesidad de utilizar el arma de fuego. Para concluir, debo hacer énfasis en lo que la defensa ya había dicho sobre las 4 exigencias que constituyen la causal eximiente de responsabilidad de la cual estamos tratando. La primera es la existencia de un deber jurídico, no puede ser causal de carácter moral, y como lo vimos, no existía un deber jurídico obligatorio de que el señor policía utilizara un arma de fuego para detener al menor. Segundo, él debe estar en estricto cumplimiento del deber, es decir, que debe estar específicamente dirigida a la acción que quería detener, que sería como tal el impedir que el menor causara daño a la propiedad. Debe medir la necesidad de ejecutar la conducta típica. Vimos que no era necesario el disparo del arma de fuego, podía haber utilizado otros medios. Y por último, el autor debe actuar con la finalidad de cumplir el deber. Y si bien es cierto que la policía quiso cumplir con su deber al querer detener a los 2 jóvenes, que estaban dañando evidentemente la propiedad privada, la finalidad no contemplaba el hecho de la muerte del menor. Por tal motivo, la Procuraduría considera, su señoría, que deben imputarle el cargo de homicidio al señor William Ness. Escuchada la acusación hecha por la Fiscalía, damos la palabra a la defensa para que plantee los alegatos. Bien, muy buenos días, su señoría. La defensa procederá a retomar hechos relevantes para esta parte en defensa del policía acusado William Ness. En la noche del 19 de agosto de 2011, hacia las 9 de la noche, el policía William Ness con su patrulla se estaba dirigiendo hacia el barrio Pontevedra, a la altura de la calle 116 con Boyacá, en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Ven a lo lejos 3 personas haciendo grafitis, a los cuales se acercan. En ese momento, y al acercarse, ven que estos 3 jóvenes logran hacer la advertencia y logran requisar a 2 de ellos, quienes descubren después de esta requisa que son menores de edad. El policía William Ness reconoce que son Salvatore y Trípido, Salvatore Becerra y Trípido García. Reconoce a Trípido Becerra, quien el policía de primera mano había conocido de un hurto a un conductor de un bus horas antes en la misma ciudad. Después de la requisa y pidiéndole al joven Salvatore que lo acompañe a la patrulla para llevarlo al CAI, el joven Trípido sale huyendo. Luego el policía William Ness hace un disparo de advertencia para que Trípido no siga huyendo. En ese momento llama a la central, ya que sufre un disparo en la espalda y horas después lamentablemente este joven muere en la clínica Shaya. Bien, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que el estricto cumplimiento de un deber legal es la permisión que está declarada y ajustada a derecho, pero que por ser permitida por la ley carece de antijuridicidad. Como la Fiscalía ya indicó,
esta causal tiene 4 requisitos y este es precisamente el problema jurídico que la defensa quiere plantear. Si el acusado William Ness se le puede aplicar esta causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 32 del Código Penal numeral 3. Los 4 requisitos mencionados anteriormente es la existencia de un deber jurídico legal que no puede ser de carácter moral, sino impuesto por la ley. Bien, el artículo 29 del Código de Policía dice que, y cito, solo cuando sea estrictamente necesario la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. C, para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad. El policía tenía pleno conocimiento del hurto que había cometido este joven. Y no solamente eso, sino la contravención que estaban realizando en ese momento estos jóvenes. El deber debe ser estricto, y el deber estricto que ya la Fiscalía precisamente acotó es restablecer el orden público y salvaguardar el orden público. Entonces, no se estaba excediendo ya que estábamos ante un delincuente. El tercer requisito es que debe mediar la necesidad de ejecutar la conducta típica. Es correcto, el agente hace el disparo y comete la conducta típica para que se detenga. El autor debe actuar con la finalidad de cumplir el deber precisamente consagrado en el mismo Código de Policía, que indica que tienen la obligación de salvaguardar el orden público y cuando el orden público tiene un rango superior a otros derechos. A la luz de la dogmática y de la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, y pues precisamente los doctrinantes han señalado que en la connotación de legal es extrapenal usualmente, como se da en este caso precisamente. En este caso encaja obviamente la conducta típica, pero carece de antijuridicidad por ser en estricto cumplimiento de un deber legal y porque el orden público y las leyes que protegen a los policías siempre estarán por encima de cualquier delincuente. Así que la defensa pide a este juzgado que falle en justicia a favor del policía William Ness. Muchas gracias. Escuchada la intervención de las partes, este tribunal procede a dictar sentencia sobre el caso en concreto. En primer lugar, el problema aquí planteado es la aplicación o no de la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 32.3 del Código Penal. En este caso es el estricto cumplimiento de un deber legal. Para analizar esta causal eximente de responsabilidad existen requisitos y se establece como primer requisito la existencia de un deber jurídico que se esté protegiendo. Esto es la aplicación de una medida coerciva en pro de la protección de un derecho de igual o mayor rango. En el caso en concreto vemos que el bien jurídico protegido que alega la defensa, es decir, el hurto, no es superior en ningún momento al bien jurídico vulnerado, en este caso el derecho a la vida. Por tanto, ya de primera mano se excluye como causal eximente de responsabilidad el estricto cumplimiento de un deber jurídico. Adicional, se tienen otros requisitos como el estricto cumplimiento, es decir, la aplicación de la medida con unos límites que se establecen en el código, tanto en el Código Penal como en el Código Nacional de Policía. Para el uso de arma de fuego, se establecen unos requisitos en el documento de protección de los derechos humanos en el servicio de policía y se establece que el arma de fuego se usa como medida extrema en última instancia cuando exista una circunstancia grave que lo amerite. En este caso, no se tiene probado como cierto que el hurto ocurrió anterior a la contravención del grafiti realizado por Tripio Becerra. Sin embargo, aunque existiera y fuera probado, el hurto no es una causal para que se haya disparado contra Tripio, pues no existe una unidad entre la defensa y la agresión, esto es, entre el acto de haber hurtado el bus y la agresión por parte del policía. Pues es evidente que si bien ya había hurtado el bus, ya no era necesario utilizar el arma de fuego como protección para las posibles víctimas que iban dentro del bus, sino ya era
se encontraba él en una situación, en una circunstancia de flagrancia y por tanto, como lo establece este mismo documento, no es posible utilizar y se prohíbe taxativamente utilizar el arma de fuego como medida para contrarrestar al delincuente. Adicionalmente, teniendo en cuenta que Trípido Becerra era un menor de edad, tenía 16 años, el uso de arma de fuego, según este documento, está expresamente prohibida, puesto que por lo establecido en el Código de Infancia y de Adolescencia existen ciertos procedimientos para contrarrestar a los menores que se encuentran delinquiendo. Finalmente, este documento pone como base fundamental a los derechos humanos y al respeto a la dignidad humana para el ejercicio de la actividad de policía. Por consiguiente, no se configura la causal eximente de responsabilidad y este tribunal encuentra como culpable al señor William Ness del delito de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal.